Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Usechando Ando. Bueno, hoy tenemos un tema que de verdad nos interesa a todos por igual. Cuando pensábamos que superábamos la crisis de la salud mundial que generó el COVID-19, descubrimos que en verano comenzaron a incrementarse los casos vertiginosamente en los Estados Unidos y también en el mundo. Este aumento lo atribuyen a la variante Delta y a otras cepas que han mutado del virus. La variante ha llegado afectándonos con nuevos síntomas, una velocidad acelerada de propagación y un torrente de desinformación casi imposible de contener. Para contestar estas preguntas y tantas dudas que tenemos, mejor dicho, bueno, debido a tanta desinformación, porque tanta información desinforma, tenemos hoy de invitado al doctor Carlos Torres Vieira, infectólogo, miembro del Departamento de Microbiología Molecular y Enfermedades Infecciosas y profesor clínico asistente del Herbert Wertheim College of Medicine de la Universidad Internacional de la Florida. Creo que lo dije más o menos bien, esto del Wertheim, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias por estar en Usechando. Gracias a ustedes por la invitación, un placer, lo dijiste perfecto. Uno lo intenta y eso que tiene como 15 años aprendiendo inglés, esta su servidora, pero bueno, aquí estamos y seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando, tratando de llegar a un punto como que neutral para que todas las personas de verdad, más allá de estar súper alarmadas, entiendan lo que está pasando. Estamos frente a esta segunda ola de contagio del COVID-19, con la variante Delta, como dije anteriormente. Aun cuando hay personas que ya se vacunaron, se están contagiando, doctor. ¿Cómo se pueden proteger estas personas que ya se vacunaron? ¿Qué deben hacer? Mira, la protección de las personas que ya se vacunaron no es diferente necesariamente a la protección de las personas que no están vacunadas. O sea, este virus se transmite por vía respiratoria. Y al transmitirse por vía respiratoria, los elementos que juegan un papel importante en la transmisión está el hecho de estar cerca de una persona que está infectada. ¿Sabes? Mientras más alejados estamos en distancia, es decir, 3 pies, 6 pies o más, la transmisión es menor. No es que es imposible, pero es menor. Evitar los sitios donde hay aglomeración de gente, que pudiera haber mucha gente infectada. También evitar los sitios donde hay una mala circulación de aire, porque hay acumulación de estas partículas infecciosas en el aire y se pueden, entonces las personas susceptibles infectar. Y el uso de la mascarilla. Obviamente está también el lavado de las manos, pero con la epidemia hemos encontrado de que, si bien es cierto que hay una transmisión por contacto, lo fundamental aquí es la transmisión respiratoria. El punto importante con respecto, porque la gente dirá, bueno, ¿y entonces para qué la vacuna? El punto importante con la vacuna es que las personas que tienen la vacuna, aunque tienen el riesgo de poderse infectar, tienen un riesgo menor de tener una enfermedad más severa, ¿ok? O incluso tener síntomas, y si desarrollan síntomas, no tener una enfermedad tan severa o no morir. No quiere decir que no les puede pasar, pero la proporción es muchísimo menor que aquellos pacientes que no están vacunados. También tienen una probabilidad mucho menor de que, si adquieren el virus, lo transmitan. Sí lo pueden transmitir, pero también la transmisión disminuye en comparación con aquellos pacientes que no están. Eso es un punto bien importante porque hay mucha duda con respecto a la transmisión en aquellos que ya están vacunados. O sea que entonces estaría presente el virus en la persona que lo está llevando vacunada, pero con una intensidad completamente distinta, ¿correcto? Sí, imagínense lo siguiente: cuando tú adquieres un virus, ¿ok? Y tú tienes cierta inmunidad que te ha conferido la vacuna, esto no funciona como una malla eléctrica que automáticamente destruye el virus apenas toca la mucosa nasal. El virus entra a la mucosa nasal, se puede haber un cierto establecimiento de replicación del virus, pero tu sistema inmune ya está preformado y va a permitir responder más rápidamente y evitar que esa infección se extienda. Es decir, que logra implantarse en la nariz. Por eso es que los pacientes que tienen vacuna eventualmente podrían tener enfermedad o podrían tener síntomas, y por eso también estos pacientes lo podrían replicar. De hecho, hay un estudio del CDC que te dice que en las etapas iniciales tú acabas de agarrar la infección con la vacuna. Si logras implantar la infección, tienes unos niveles de virus que son similares a los niveles de virus de los pacientes que no tienen vacuna. Pero los niveles de virus bajan rápidamente en el tiempo comparados con el de los pacientes que no tienen vacuna, y eso es porque tu sistema de vigilancia inmunológico
reaccionó y eliminó el virus rápidamente y entonces no permite que tú desarrolles una enfermedad con síntomas o no permite que tú desarrolles una enfermedad severa. Yo he preguntado esto anteriormente y por momentos lo entiendo, pero no sé si es que se me olvida o es que la información es tan dura de entender. Pero la vacuna de Pfizer, supuestamente, igual que la de Moderna, son distintas a las otras vacunas porque no están basadas en el virus per se, como una vacuna anterior, la de la viruela, la de el sarampión, etcétera, estas que teníamos anteriormente. Tengo entendido o entiendo por lo que he leído que está en el DRN o no sé, ayúdeme un poco a entender esa ARN, parte, sí. porque de ARN. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia entre tocar el ADN, entre tener un virus, la tecnología de esta vacuna, cómo funciona? Ok. Mira, el problema es que la Usted tecnología se de está vacuna riendo, No, pero tienes es razón, difícil. pero es que yo entiendo, yo entiendo. Mira, la tecnología de vacuna es diferente, o sea, es muy variada, vamos a ponerlo de esa manera. De hecho, con las Ok, vacunas, incluso las vacunas conocidas. Por ejemplo, la vacuna de hepatitis B, que uno recibe, que la gente recibe sin ningún problema, ¿vale? Esa vacuna no tiene virus vivo. Eso es parte de la estructura del virus que yo la coloco en un transportador y entonces imitan o estimulan el sistema inmune porque tiene una partícula que sí tiene normalmente el virus, pero yo no produzco enfermedad porque no tengo el virus. La vacuna de la fiebre amarilla, en cambio, es una vacuna a virus vivo. Yo te estoy inyectando un virus que lo atenúe. Lo mismo pasa con el caso del sarampión. Yo te estoy inyectando virus, pero el virus está atenuado, entonces la idea es que el virus no te va a producir enfermedad severa, te va a producir unos ciertos síntomas, pero va a estimular tu sistema inmune. Y una vez que tu sistema inmune está estimulado, entonces ya tú tienes protección. Por eso que ese tipo de virus, por ejemplo, con partículas vivas, tú tienes mucho cuidado en no dárselo a personas que son inmunosuprimidas. Tú no le quieres dar ese virus a alguien que está recibiendo quimioterapia activa o a alguien que está con un trasplante, porque esos pacientes son inmunosuprimidos y aunque el virus está disminuido en intensidad de lo que nosotros llamamos atenuado, puede causar enfermedad. En el caso del RNA mensajero, ¿qué es el RNA? Hay virus que tienen una estructura genética que son RNA y otros virus que tienen una estructura genética que es ADN, como la tenemos nosotros, ADN. Pero nosotros producimos, por ejemplo, cuando yo tengo tu material genético quiere producir una proteína, cuando una célula tuya quiere producir una proteína, esa información que está en el DNA a su vez se replica a un RNA mensajero que lleva esa información a unas estructuras de tu célula que son las que van a producir la proteína. Es como si eso fuera un mensaje, ¿ok? Como si fuera un texto. correcto. Esto es lo que tú tienes que producir y entonces ese texto se lee, se produce la proteína y se destruye ese texto que yo mandé. Es como si fuera un snapshot. ¿Ok? Se destruye y listo, no Exacto. queda resto de eso. Cuando yo lo vuelvo a Wow. necesitar, yo lo vuelvo a producir. Eso normalmente está pasando a todo el tiempo en todo el organismo, ¿ok? En todas las células de tu organismo. Así es como se comunica la célula y pasa la información del ADN al ribosoma o lo que sea que va a producir las proteínas o cualquier sustancia que tú quieras producir en el organismo. Entonces, en el caso de los virus de ARN, ¿okay? En su estructura, ellos no tienen ADN, ellos tienen un ARN y esos virus tienden a mutar mucho, ¿okay? Y entonces, ¿qué es lo que tiene la vacuna? La vacuna tiene una estructura, parte de ese mensaje de RNA mensajero que yo te dije, ese snapshot, que simplemente me dice la información de una proteína del virus que se llama la espiga, que es la proteína ante la cual normalmente el organismo genera anticuerpos cuando uno se infecta para defenderse. Entonces yo lo que digo es, bueno, yo te pongo te mando el snapshot, no te estoy poniendo el virus, yo te estoy mandando el snapshot simplemente para que los ribosomas, tu estructura celular lo lean y empiezan a producir esta proteína. Como no tengo el resto de las estructuras y de las proteínas del virus, yo no voy a producir virus, yo no me voy a infectar. Yo lo que voy a producir es esa estructura de espiga y entonces mi sistema inmunológico va a decir, bueno, esa estructura de espiga, eso no es normal que esté ahí, entonces empiezo a generar anticuerpos contra esa estructura. Eso desaparece, ese RNA mensajero, como el normal de uno, desaparece inmediatamente, o sea, poco tiempo, Okay. pero queda ya la información grabada de que yo puedo generar anticuerpos si me vuelve a aparecer esa proteína, ahora sí en vivo cuando venga el virus
de verdad. Y entonces ya yo Eso es tengo lo que defensa. hace esta tecnología. Eso es lo que hace esa tecnología, ¿verdad? Entonces yo no le estoy inyectando virus. Ese ARN mensajero no tiene que entrar al DNA porque no tiene nada, al núcleo celular, porque no tiene nada que hacer ahí en el núcleo celular. No queda permanentemente grabado, no causa ningún otro problema. Y la información, como te digo, es rápida. Yo mando esa información, las células empiezan a responder y se acabó el RNA mensajero. ¿Ok? Esa es la tecnología de la vacuna de Pfizer y de Moderna. ¿Okay? Ahora, Ok. hay otras tecnologías. Tenemos la vacuna de Johnson Johnson, tenemos la vacuna de AstraZeneca, tenemos la vacuna rusa, Sputnik, y tenemos, ¿cuál es la tecnología de esa vacuna? Bueno, ellos lo que van a utilizar, en este caso sí usan un poquito de ARN, que lo meten en un transportador, que esta vez sí es un virus que se llama adenovirus. ¿Y por qué el adenovirus es causa de gripe común en cualquier humano? Lo sufrimos y no hay ningún problema con eso. Este adenovirus es modificado de forma de que yo te lo estoy introduciendo, pero lo que estoy introduciendo es una estructura genética. El adenovirus es simplemente el caballo de Troya. Yo con eso voy a entrar. Pero y él no se va a replicar. ¿Ok? Porque yo le quité toda la capacidad de replicarse ese virus. Simplemente me va a cargar esta información genética. ¿Ok? Y entonces es otra manera de crear la mismo efecto. El carro de Batman, ¿no? Exacto, Batman exacto. Batman va adentro. Pero va adentro. Exactamente. El carro no va a hacer nada. El carro yo le quité todos los cañones y todo lo que estoy, no va a hacer nada que normalmente es el adenovirus. Simplemente me va a transportar aquí y yo te voy a engañar. ¿Vale? Y tú me vas a empezar a producir esta proteína. Y hace lo mismo. Induce la proteína, esa proteína de espiga, y entonces el cuerpo ve la proteína de espiga y reacciona. Hay otra tecnología, que es la tecnología que están usando los chinos, las vacunas chinas. Entonces, ahí ellos lo que tienen es un virus que ellos lo mataron. ¿Ok? Yo asesiné el virus y yo te estoy poniendo el virus muerto para que tú reacciones a la estructura del virus, pero el virus no se va a replicar porque está muerto. ¿Ok? Y ese, por cierto, es una tecnología viejísima. Hay otras vacunas que nosotros tenemos virus muertos también de las vacunas tradicionales de los niños. O sea, que eso no es algo novedoso. ¿Ok? Entonces, esas son las tecnologías que tenemos. Hay otras tecnologías que las vacunas no se han puesto en práctica. Hay una vacuna que está en veremos, que es con proteínas, que es similar a la de que te dije de hepatitis G, donde yo lo que inyecto directamente te inyecto entonces la proteína del espiga, y entonces tú reaccionas a la proteína de la espiga. Aquí yo la estoy reproduciendo en tu cuerpo a través del RNA mensajero. Esas son las tecnologías de las principales vacunas que tenemos actualmente. Entonces, un poquito diferente, cada una, lo que ha demostrado, a pesar de los estudios, es que cada una funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la variante de Delta? ¿Por qué, si ya yo tengo este justiciero que entró a mi cuerpo en su carrito y que está allí para activarse como un snapshot que manda la información para que el sistema inmune cree esas proteínas que me van a proteger? ¿Por qué esta variante no está siendo vista por este sistema, esta tecnología que ya yo introduje? Pon tú que la espiga tiene esta estructura de cinco dedos. O sea, la espiga tiene 5 palitos, 5 estructuras, porque la espiga no es solo una espiga, tiene varias estructuras que son proteínas, que son azúcares, etcétera, que están ahí. El sistema inmune no reacciona simplemente, cuando uno dice la espiga es un decir, el sistema inmune está reaccionando a distintas partes de esta espiga. Está haciendo anticuerpos a distintas partes. Ahora, pon tú que yo te modifique esta espiga y te la pongo así. Y entonces ahora mutó el virus. ¿Ok? Y entonces el virus, cuando me produce la espiga, me la produce chueca. Me la produce con esto cortado. Quiero explicar a los que nos escuchan, es una de las espigas, porque no todo el mundo nos está viendo. Exacto, pon tú que tienes 5 dedos, los 5 dedos de la mano, tú los tienes y esos representan distintas partes de la estructura de la espiga, pero yo mocho uno de los dedos, elimino uno de los dedos. Y eso es, estoy ejemplificando que cuando ocurre una mutación, a veces esa mutación, la estructura de la espiga cambia, no es la misma exactamente, y entonces ahora tengo 4 dedos con un dedo mocho. Entonces el anticuerpo que yo producía contra ese dedo mocho dice, bueno, esto no es lo que yo tenía antes, entonces puede no responder. Entonces más o menos esa es la idea de lo que pasa cuando hay mutaciones. Los virus mutan todo el tiempo. O sea, un virus está mutando mientras está reproduciendo, y la mutación no es que el virus piensa, porque los virus no piensan, los virus simplemente es algo aleatorio. Cuando usted está reproduciendo sus células normales para regenerar su piel,
esa célula puede producir mutación también, porque ya lo que está leyendo es un material genético y a veces se equivoca leyendo el material genético. Y entonces cuando me equivoco pongo una estructura que no es y eso puede generar una mutación. ¿Okay? El problema, la diferencia es que cuando usted está reproduciendo sus células en su cuerpo, yo tengo un sistema de enzimas que me corrigen cuando yo cometo un error. Ay, usted cometió un error, déjame corregir esto. Usted cometió un error, déjame corregir esto. Los virus, algunos virus tienen también un sistema corrector, pero estos virus de ARN, ¿ok? En cambio, no tienen sistema corrector. Entonces, ¿qué son virus de ARN? El virus de VIH es un virus de ARN, el virus de influenza es un virus de ARN, los coronavirus son virus de ARN. Entonces, cuando ellos hacen cambios aleatorios, cuando están reproduciéndose rápidamente y cometen errores, eso no se corrige. Entonces, esos errores van a producir eventualmente una mutación, o sea, una mutación en la información genética cambió, dice esto no es lo que, pero a veces se expresa y a veces no se expresa, dependiendo de qué tan severo sea ese cambio. Entonces, cuando se expresa, entonces surgen estos cambios en las estructuras del virus. Entonces, esto es lo que está haciendo. El virus está mutando todo el tiempo y variantes, si yo me pusiera a ver todos los virus que hay en el mundo, voy a encontrar 400.000 tipos de variantes, porque cada uno tiene una mutación distinta y eso incluso lo pueden estudiar en el tiempo. Eso te da una idea de cuánto tiempo tiene este virus andando comparado con otro virus que llegó a la ciudad. ¿Okay? Pero cuando hace una mutación importante que cambia dramáticamente esa estructura, como te dije, se mochó el dedo, entonces pudiera ser que el sistema, puede pasar varias cosas. Uno es que, como ha pasado con este virus, el virus entonces ahora tiene una capacidad de replicarse más fácilmente, y eso es lo que está pasando con esta variante Delta. También pasó con la variante Alfa, que fue aquella de Inglaterra. Entonces se empieza a replicar más y se empieza a transmitir más. Ese es el primer cambio que tiene este virus. El segundo cambio es eso. Entonces dice, bueno, este virus pareciera que no respondiera también al sistema inmune que yo haya generado. Si yo agarré la infección o me vacuné, no pareciera que los anticuerpos son tan eficientes como eran antes. ¿Ok? Entonces, eso lo que estás viendo es producto de esa mutación. Y van a seguir pasando mientras haya virus replicándose. Por eso que nosotros decimos, no es suficiente con que Israel, y lo estamos viendo en el caso de Israel, vacune el 90%, 80% de su población, que los Estados Unidos vacune agresivamente toda su población, si el resto del mundo sigue sin vacunarse porque sigue habiendo muchísima replicación y nos va a entrar del resto del mundo. Esta variable se produjo en India, la otra se produjo en Inglaterra, la otra se produjo en Sudáfrica, la otra en Brasil, pero al fin y al cabo se extendieron y se van a seguir extendiendo. Entonces, por eso es que uno insiste, la vacunación tiene que ser general. Ahora, ahorita que hablamos del mundo, algunas estadísticas que he leído dicen que por lo menos en el Reino Unido, casi el 90% de la población está inmune, vacunada o porque ya le ha dado el virus, ¿verdad? Nosotros aquí en los Estados Unidos no hablamos de esa parte de gente o personas inmunizadas a través del padecimiento de la misma enfermedad, que en momentos no fue agudo porque son gente jóvenes, pudieron sus organismos pelearlos. Entonces, ¿cuánto debe esperar una persona que ya le dio el virus antes de ponerse la vacuna o debe ponérsela? Ahí hay como una zona muy gris, la gente no sabe qué hacer con ese escenario. La recomendación original cuando surgió la vacuna, como teníamos muy pocas vacunas, uno sabe que cuando tú adquieres la infección, por ejemplo, alguien que adquiera la infección esta semana y se recupera de la infección, uno sabe que puede tener otra infección en el transcurso del tiempo, pero que es muy poco probable que esa infección ocurra en los primeros 3 meses o 4 meses. ¿Entiendes? Entonces, como no había suficiente vacuna, uno decía, bueno, mira, el que se infectó, espere por lo menos 3 meses antes de ponerse la vacuna. Esa fue la única razón por la cual nosotros pedimos a la gente infectada, espere un poco. ¿Okay? No teníamos suficiente vacuna. Ahorita el caso de los Estados Unidos es que no tenemos suficiente vacunas hasta para regalar y están ahí y se están perdiendo incluso porque se están expirando porque la gente no se las quiere poner. Entonces, la recomendación ahora es, mira, usted se puso la vacuna, usted tuvo la infección, se recuperó de la infección, ya usted no es capaz de transmitir la infección, lo cual ocurre hasta después del 10º o los 15 días después de la infección, entonces usted ya ahí se puede vacunar. ¿Por qué recomendamos que la gente que tuvo la infección se vacune? Porque sí es verdad que incluso cuando vemos a la gente que tuvo la infección, la probabilidad de reinfectarse no es tan alta. Cuando tienes este tipo de variantes, entonces empiezas a preocuparte de que el sistema inmune no va a ser suficiente para responder. Segundo, los anticuerpos en una persona que tuvo la infección, los niveles de anticuerpos son variables.
Si tú lo tuviste muy leve, a lo mejor tienes muy poquito anticuerpos. Si tú lo tuviste muy severa, pues un poquito más. Y esos anticuerpos tienden a disminuir con el tiempo, lo cual es algo natural que pase. ¿Ok? Entonces, Ok. cuando a la gente le ponen la vacuna, entonces tú ves que la respuesta de anticuerpos es mucho mayor, incluso en aquellos pacientes que ya tuvieron la enfermedad. Entonces, por eso que es la recomendación que aunque usted haya tenido la enfermedad, usted se debe vacunar para tratar de protegerlo más. ¿Cuánto va a durar eso? No sabemos. Tenemos 19 meses de pandemia, tenemos 9 meses cumplidos de que empezaron las vacunas. Fíjate que algunos están hablando de que, bueno, sí disminuye, sobre todo con esta cepa. No sabemos si va a surgir otra variante que sea peor que esta variante en términos de evadir el sistema inmune. Entonces, se están empezando a hablar de refuerzos. Yo tengo mi opinión particular sobre eso, si es tan necesario, pero bueno, para allá pareciera que vamos. Cuando tú ves históricamente los coronavirus, que es la familia donde pertenece este virus, hemos tenido epidemias anteriores. Hemos tenido una epidemia en el 2003, ¿ok? Que fue una epidemia, aquella epidemia que también empezó en China, que se regó por el mundo, pero la logramos eliminar y desapareció, ese virus desapareció. Tenemos Ok. uno que se llama MERS, que está en el Medio Oriente, que ocurre sobre todo en el Medio Oriente, que está asociado con camellos, la transmisión, y que Ok. es un virus que no es que está recorriéndose entre individuos, porque no tiene la capacidad de transmisión que tiene este virus de SARS que tenemos ahorita, sino que es reinfecciones, sale del camello, gente que está en contacto con camellos, se infecta y ese puede infectar a una o dos o tres personas y así va, ¿ok? Entonces, ese virus no tiene tiene una mortalidad mucho mayor, ¿ok? Que este Ok. virus, pero afortunadamente no se transmite entre humanos tan eficientemente como este virus. O sea que, en Ok. medio de todo, para la gente que dice, esto es horrible, sí es horrible, este virus se replica mucho, pero no tiene esa mortalidad que tienen los otros, ni siquiera el del Claro. 2003. Y eso es muy bueno, porque si no, si estuviéramos, porque Sí. aún siendo una mortalidad relativamente baja, el desastre es inmenso y la cantidad de muertos es inaceptable, si uno quiere, ¿no? Correcto, sí, sí. Con respecto al COVID, hay mucha gente joven que no se quiere vacunar porque creen que les va a afectar su sistema reproductivo. Otras personas creen que cuando se pusieron la vacuna tienen afección al corazón. Obvio, uno aquí que ya tiene su vida un poquito andada, uno dice, bueno, yo de verdad la mitad ya la viví y la otra estoy esperando vivirla. Pero ¿qué se le puede decir a los jóvenes que no están muy convencidos de este discurso? Lo primero que decir es que uno está convencido, y eso te lo demuestra el hecho de que la vacuna de Pfizer ya haya sido formalmente aceptada por la FDA, de que esta vacuna es efectiva, ok, primero, y que sea seguro. Entonces no hay por qué tener miedo. Yo sé que hay gente que te dice, bueno, y si al cabo de 15 años yo desarrollo, mire, la realidad es con las vacunas, con el estudio de vacunas, es que no hay ninguna vacuna que haya demostrado problemas a largo plazo más allá de los 2 meses. Es decir, los efectos adversos de una vacuna se ven en los primeros 2 meses de administrar la vacuna. Y esta vacuna ha Ok, sido administrada a más de 1 billón en inglés de personas, millones de personas, y no ha mostrado ningún efecto importante en ese sentido. Ahora, ¿puede una vacuna como la de Johnson Johnson producir lo que nosotros llamamos un síndrome de Guillain-Barré, que también lo producen otra vacuna, por cierto? Por ejemplo, la vacuna de la influenza lo pudiera ocasionar un síndrome donde hay una manifestación neurológica que te produce debilidad en los miembros inferiores, etcétera, que puede ser seria. Sí, lo puede hacer, pero la realidad es que el virus de coronavirus también lo puede hacer y lo hace con una frecuencia mucho mayor de lo que lo puede hacer la vacuna. Lo mismo que el virus de la influenza lo hace con una frecuencia mayor de lo que lo hace la vacuna de la influenza. Entonces, lo del corazón que me decía, sí es verdad, en algunos niños se ha visto esa manifestación, pero la realidad es que este virus produce miocarditis, que es la inflamación del corazón, produce pericarditis, que es inflamación de la membrana que recubre el corazón, en una frecuencia mayor de lo que lo puede producir la vacuna. Si a eso le agregas la mortalidad o la posibilidad de que tengas complicaciones, ¿y qué sabemos las complicaciones? La gente con COVID hace trombosis, te puede hacer accidentes cerebrovasculares, te puede hacer obviamente cuadros respiratorios severos. Nosotros tenemos gente joven, porque generalmente la gente joven es la que va a trasplante, gente joven que se ha fibrosado completamente el pulmón, que no se va a recuperar y que la única salida que tienen es trasplante. Entonces lo que estamos viendo es un movimiento hacia que la mayoría de los casos que estamos viendo son gente joven. Entonces yo te puedo decir, correcto. hace 2 días se me murió un paciente de 29 años, yo tengo pacientes de 53, de 39, ese es el rango de los que estamos viendo, con enfermedad muy severa y muriéndose. Entonces es una lotería. Entonces si tú me dices a mí, bueno, mira, por una inyección que me la ponen ahorita, ni siquiera hay que hacer cola, me la ponen en minutos.
¿ok? Es la cosa más fácil del mundo. Algo que no me va a hacer daño porque está demostrado que no produce para el empleo. Entonces, yo voy a ponerme a pensar que no, yo prefiero jugarme la lotería. Bueno, sería bueno llevar a esa gente y decirle, mira, te voy a hacer un tour por el hospital para que tú hables con los familiares de estos pacientes que no se vacunaron o hables con los pacientes que salieron, lograron salir y te digan cómo es la experiencia de estar boqueando por aire en un hospital en estas condiciones. Entonces, no se justifica. El otro punto que ellos no están viendo es el problema con las enfermedades infecciosas, a diferencia del problema con otras enfermedades como cáncer, es que es un problema individual. Si yo fumo, Ok, y fíjate, eliminaron el cigarrillo para que los que no fumamos no seamos afectados, pero si yo fumo es mi problema, y si yo hago un cáncer de pulmón es mi problema. Si usted se infecta no es solamente su problema. Si usted se infecta, usted va a infectar a otro. Con el virus, cuando este virus surgió, en promedio, este virus transmitía la enfermedad a 2 personas. Si yo me infectaba en promedio, en general, yo podía infectar 3, 4, pero en promedio yo infectaba a 2. Y esas 2 personas, a su vez, 2 más. Y esas 2 personas, 2 más. Este que tenemos ahorita está infectando a 6 en promedio, lo cual es mucho mayor. Entonces, dentro de claro. esas 6, esta gente que tiene trasplante, esta gente que tiene diálisis, esta gente que tiene cáncer, que aunque se hayan puesto la vacuna, normalmente no responden bien. Están sus abuelos, sus padres y eso que algunos no se quisieron tampoco poner la vacuna. Entonces usted tiene realmente responsabilidad en la transmisión y eventualmente en la enfermedad severa y la muerte de esa paciente, algunos de los cuales usted ni siquiera conoce. Simplemente estuvo en contacto porque fue a la panadería sin pensar de mucho, usted estaba enfermo y se lo transmitió al que trabajaba en la panadería, esa persona que trabajaba en la panadería terminó muerto. Nosotros no tenemos la capacidad de identificar todos estos virus para decir, este virus le vino de esta persona y acusar Claro. a esa persona de No tiene asesinato. apellido ni nombre. Exacto. Entonces pasa desconocido. Entonces la gente anda por la vida como si yo no estoy causando. Ese es mi problema. No, no es su problema. En enfermedades infecciosas no es su problema. Es un problema de comunidad, no es un problema individual. El problema de las enfermedades infecciosas es que no es individual. Qué interesante ese punto porque muchas veces las personas creen que una opinión como esa es completamente política. Yo no la veo política, yo la veo como de responsabilidad civil, de responsabilidad social y que de verdad tiene que ver como nosotros nos cuidamos para cuidar el medio ambiente y Exacto. cuidar a las otras personas. O Te sea, digo, es una te digo manera otro de verlo. ejemplo. Se lo digo otro ejemplo. Para el caso de un paciente, para las personas jóvenes. Yo le preguntaría a las personas jóvenes, ellos considerarían que sería lógico y lo considerarían como simplemente, bueno, mala suerte, el hecho de que yo tuviera relaciones sexuales con una persona que sabe que tiene HIV, que no se está tratando con HIV y que se está teniendo relaciones con distintas personas y la está transmitiendo el virus. Póngase en la posición de que usted entonces adquiere el virus de esa situación y sabe que esa persona sabía que tenía el HIV. ¿Ok? Ujú. La Y rabia que que no da, le la dio, molestia que da, etcétera, ¿entiendes? exacto. Es lo que te digo, es la situación donde la gente cree que es que yo no soy responsable de que yo transmití, no, usted es responsable, porque usted, sobre todo si usted sabe las consecuencias de esa transmisión, sabe que potencialmente puede estar infectado y hay métodos de prevención y usted no simplemente no quiso tomarlos. Y ahora que los niños van al colegio, van a regresar. Hay toda una polémica también con respecto a las mascarillas, los tapabocas. Los profesores han sido vacunados en su mayoría. Hay algunos estados como la Unión funciona, cada estado por su cuenta con sus leyes. No se ha hecho federal todavía un tema de la vacunación, un tema de leyes, pero ahora que los niños regresan al colegio, se les tapa la boquita a los niños. ¿Cuál debe ser el procedimiento? Hay madres que quieren enseñar a los niños en la casa porque no los quieren exponer, no obstante eso trae otro tipo de problemas a nivel de adaptación, con traumas a los niños en otras fases, en otros lugares. Entonces, ¿cómo aclaramos un poco este tema no de los adolescentes, de los niños sobre todo, que no ha estado aprobada la vacuna? Dentro de esos niños en la escuela hay niños que tienen inmunodeficiencia, hay niños que tienen cáncer, hay niños que están recibiendo quimioterapia, etcétera, etcétera. Y que eventualmente pueden hacer una enfermedad más severa, aunque la enfermedad en niños en líneas generales es más benigna, si se quiere, en esos grupos familiares donde están esos niños, hay familiares, abuelos, padres, etcétera, que tienen cáncer, que tienen inmunosupresión, que son trasplantados, que a lo mejor no respondieron ni siquiera bien a la vacuna, ¿ok? Aunque se la pusieron, o que también tienen su duda de la vacuna. Entonces, esto es una cadena. Entonces, esa parte de responsabilidad social uno tiene que tenerla en cuenta cuando está analizando la situación de los niños también. Ahora,
como te dije, el virus se transmite por vía respiratoria. Entonces, si se transmite por vía respiratoria, bueno, si yo estoy cercano a alguien que está infectado en la escuela, la probabilidad de infectarme es alta. La discusión política se ha basado un poco en que, bueno, si los niños no se enferman severamente, entonces no importa que se infecten. ¿Ok? El problema es que, bueno, cuando tú tienes una enfermedad en un niño que está causando ya ha causado unos 500 niños muertos, esa enfermedad puede parecer no importante, excepto para el padre que se le murió el niño, Que se le o para el murió, padre que sí. tiene el niño en el... Entonces, desde mi punto de vista, no es una situación de que yo como individuo, como yo padre, puedo decidir lo que hace mi hijo. ¿Ok? Porque lo que usted está haciendo va a afectar a los demás. Entonces, si yo soy muy consciente y estoy muy preocupado y quiero y acepto que mi hijo use máscara, pero usted dice, no, yo no quiero que la use, eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Desde el punto de vista de salud pública. ¿Okay? No, por eso que yo estoy en desacuerdo, aunque esa decisión es una decisión de los padres, no puede ser una decisión de los padres. Ahora, ¿qué pueden hacer las escuelas? Ahora, bueno, obviamente vacunar a todos los que tienen edad de vacunación en la escuela, eso es uno. Mejorar los sistemas de aireación en la escuela de forma que haya más recambio de aire, más circulación de aire de forma que no se acumule, y probablemente instituir ciertas actividades de forma de que no haya tanta aglomeración de niños. Eso no es fácil, ¿ok? Vamos a estar claros, pero bueno, son las cosas mínimas que pueden hacer. Y Ok. el uso de la mascarilla. Mire, el uso de la mascarilla es variable. Probablemente, es verdad, probablemente en niñitos mucho más pequeños, menos problemático, etcétera. Pero yo lo que he encontrado con mucha gente que ha hablado es, a la hora, la verdad, el niño se adapta perfectamente. La mascarilla no le va a causar un problema de pulmón crónico, no lo va a... O sea, yo creo que nosotros algunas cosas las magnificamos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Spring Break anterior del año pasado, todo el mundo, "Oh, estos adolescentes que no han podido estar juntos y la interacción sexual". Yo entiendo que la interacción social es importante, sobre todo en edades tempranas, y por eso entonces yo particularmente soy de los que pienso que hay condiciones para abrir las escuelas, quizás en ciertas localidades, como está ocurriendo en Miami o está ocurriendo en otras zonas, el número es tan alto que hay un riesgo mucho más aumentado de transmisión. Pero bueno, hay condiciones. Yo no soy de los que piensa que esto tiene que ser no escuela, no universidad. Sí. El elemento que pueden ellos utilizar, tanto en las escuelas como en las universidades, es la prueba rápida de forma de identificar cualquier persona que estuviera infectada, aislarlo y evitar la transmisión. ¿Ves? Pero el Ok. punto es un asunto comunitario, es un asunto de salud pública nuevamente, donde si bien es cierto que los riesgos del niño no son tan altos como los otros, no dejan de ser importantes, y pudieran ser dramáticos. Y hasta que uno no le toca, muchas veces no ve el dramatismo que implica eso. Y el personal de salud, entonces, está en responsabilidad de tener esa visión. Yo no puedo Sí. pensar en mi personal, sino en la visión de comunidad. ¿Vamos a tener otras variantes de este virus? Mira, yo no tengo, no soy mago, pero uno pensaría que es muy posible. Mira, como te dije, los virus están mutando constantemente y esto es aleatorio. O sea, el virus no se propuso, yo me voy a mutar ahora y voy a entonces hacer esta mutación y voy a cambiar. Él no está haciendo eso. El virus está totalmente aleatoria y una de ellas lo ayuda y entonces sí me ayuda. Entonces esa población que tiene esa mutación, entonces tiene más capacidad de replicación y de extenderse, y las otras se van destruyendo porque el sistema inmune la está destruyendo. Entonces eso va a seguir ocurriendo mientras haya replicación del virus. Por otra parte, así como digo eso, los virus no es que tienen una capacidad infinita de mutar hasta convertirse en un Godzilla, necesariamente. Ujú, El ujú. virus tiene una capacidad de mutación, pero algunas de esas mutaciones que lo podrían hacer más agresivo pudieran ser deleterias para el virus. O sea, yo pudiera ser mucho más destructor, pero no me replico tan fácil. Y si no me replico tan fácil, yo necesito replicarme. Y entonces, si no me replico, no facilita mi vida o mi extensión en la población susceptible. Entonces, esa mutación no termina favoreciendo al virus y termina eliminándose esa población que tiene esa mutación. Entonces, no es que a lo mejor vamos a tener un Godzilla y se va a convertir en un virus, o un virus que va a cambiar y se va a convertir como Ebola virus. Entonces, todos vamos a sangrar. No, esas cosas no van a pasar. Pero si pudiera pasar que un virus que se transmita un poco más incluso que este, sí, podría pasar. Pudiera pasar que un virus que, sobre todo, que es la preocupación más alta, que tuviera aún una capacidad
de evadir la respuesta inmune más intensa o más sofisticada o más fácil que estos virus que hemos tenido, también puede pasar. Entonces, y ese es el peligro mientras estemos teniendo una alta capacidad de replicación viral, mientras tengamos estos números que estamos teniendo en los Estados Unidos o también en el mundo entero. Vamos a tener que vacunarnos todos los años, como hacíamos con el flu. Mira, yo no te sabría decir, eso el tiempo lo dirá, pero yo pienso que no. Hay otros coronavirus que llamamos coronavirus humanos. Esos coronavirus Ujú. saltaron a la palestra hace millones de años algunos, hace muchos años otros, y nosotros pensamos que probablemente cuando surgieron originalmente esos virus, estos son virus que generalmente están en animales, es lo que nosotros llamamos zoonosis, probablemente pasó algo como esto, ¿ok? Lo que pasa es que en esa época no se sabía nada y entonces a lo mejor fue ¿qué te digo? Una pandemia o una epidemia que traía por Dios todas las cosas que se creían anteriormente, ¿me explico? Entonces, pero esos virus se adaptaron, producen una enfermedad muchas veces severa que es como una gripe. Entonces, uno piensa que este virus pudiera llegar a eso, se va a tomar tiempo en llegar a eso. Pero lo que probablemente va a pasar es que si logramos niveles de vacunación importantes, entonces vamos a estar lidiando más con una gripe que de vez en cuando puede dar una enfermedad severa, algo así como la influenza. Entonces, donde la Ok. mayoría de la gente no va a tener una enfermedad severa, algunos no van a tener, y uno que otro sí va a tener enfermedad severa, y entonces eso es lo que vamos a tratar de controlar. Este virus, a pesar de que es ARN y muta bastante, no muta con la capacidad de mutación que tiene el virus de la influenza. Y ese es el punto de la influenza. El virus de la influenza muta tanto que cada año nos enfrentamos a cepas que ya pueden evadir el sistema inmune porque la estructura no es tan parecida como la del anterior. Este, a pesar de que tiene capacidad de mutación, no lo es tanto. ¿Okay? Fíjate que tenemos un año y medio y estamos hablando de 4 variantes importantes, de las cuales esta es la que más problemas nos ha dado y sin embargo, debo decir, las vacunas están funcionando bastante bien, incluso contra estas, pero se está trabajando en vacunas de coronavirus que sean para todos los coronavirus, de forma de que si surge, o sea, que sea a una área que tiende a cambiarse tan poco que pudiera funcionar para cualquier coronavirus y nos tengamos que olvidar de esto de las Ujú. variantes, pero todavía no la tenemos. El booster, lo que llaman la tercera dosis, ¿es viable? ¿Es lo que se debe hacer? ¿No es lo que se debe hacer? Yo estoy confundidísima, yo estoy vacunada, mis papás están vacunados. Hay una duda con respecto a la tercera dosis. Cuando hablamos de booster, cuando hablamos de una tercera dosis, tenemos dos grupos completamente diferentes con una explicación diferente para cada uno, relativamente. Uno es el grupo de los inmunosuprimidos. ¿Qué es lo que vemos con los inmunosuprimidos? Que muchos de esos pacientes le dimos dos dosis y no respondieron bien. No hicieron casi títulos de anticuerpos y se enfermaron algunos de ellos severamente. Yo he tenido pacientes que en esas condiciones, pacientes con trasplantes, pacientes con cáncer, en quimioterapia, que a pesar de que hicieron su esfuerzo y pusieron todo, no hicieron anticuerpos, no respondieron bien. Y entonces en ese caso, en ese grupo de pacientes, y cuando dábamos inmunosuprimido, para que la gente entienda, no estamos hablando del diabético, que es en cierto modo inmunosuprimido, ni de esas inmunosupresiones leves. Estamos hablando de pacientes de trasplante, estamos hablando de pacientes en quimioterapia activa. Yo no estoy hablando del paciente que tuvo un cáncer de pulmón hace 3 años y está en remisión, o de cáncer de mama y está en remisión. Ese no es considerado en ese grupo. Ese debería responder perfectamente. Pero estamos hablando de ciertas enfermedades de inmunosupresión congénita en los niños. En ese grupo de pacientes, la recomendación es, de ahora en adelante, estos pacientes deben recibir 3 dosis con 4 semanas, dependiendo del esquema, ¿no? Si es, por ejemplo, Pfizer, que es 4 semanas, ¿verdad? O 3 semanas, entonces sería un día al día, las 3 semanas la siguiente dosis, y a las 3 semanas la siguiente dosis, 3 dosis. Si es Moderna, 4 semanas, 4 semanas, 4, ¿ok? 3 dosis. Ese es Ok. un grupo. El otro grupo, de lo que llaman booster, es, bueno, lo que ellos están viendo, lo que estamos viendo es y que alguna gente ha postulado es que parte de lo que estamos viendo, lo que está viendo Israel, por ejemplo, que tiene altos niveles de vacunación, Inglaterra, que tiene altos niveles de vacunación, es que pudiera ser que el sistema inmune empieza a fallar a pesar de la vacuna. Y entonces baja la efectividad de la vacuna del 95% que habíamos hablado y entonces baja al 88%. Por eso está postulando entonces, bueno, ese grupo de personas deberíamos entonces a partir de los 8 meses, porque ese es el tiempo donde ellos empezaron a ver ese declive, deberían recibir una dosis extra de vacuna y eso es lo que se está planteando que va a empezar en septiembre 21. Yo con el tiempo puede ser que yo agarre el virus, pero no me voy a enfermar severamente.
¿ok? Y Ok. si yo no me voy a enfermar severamente y no me voy a morir, entonces a lo mejor no hay necesidad de ese booster, esa es la contrapartida, ¿ok? Y el otro punto, que es los anticuerpos, es verdad, pero la realidad, como te lo dije anteriormente, es que el sistema inmune no es solo anticuerpos, el sistema inmune son las células que también reaccionan. Y pareciera, cuando incluso ves pacientes con SARS o pacientes con COVID-19 o pacientes con el SARS del 2003, que realmente la respuesta inmune se mantiene bastante firme en muchos de esos pacientes. Entonces, hay gente en ambos bandos, gente que te dice, sí tenemos que ir a la vacuna, y yo creo que esa va a ser la recomendación, pero hay gente que pensamos que a lo mejor fue prematuro o que a lo mejor debió haber sido más selectivo. Es decir, pacientes como tus padres, como mis padres, etcétera, pacientes de más edad o pacientes con ciertos grados de inmunosupresión, o pacientes con diálisis, pacientes con hipertensión, obesidad, a lo mejor esos pacientes deberían vacunarse una tercera dosis, pero a lo mejor no es necesario para el paciente joven que ya se vacunó y que está sano. Pero yo creo que al final vamos a seguir lo que diga el CDC basado en su data. El CDC tiene cierta información que no manejamos nosotros en común hasta que no esté publicado, entonces no te puedo decir si esa información podría hacerme cambiar de opinión en lo que te estoy diciendo. Así es. Y bueno, tenemos que ir poco a poco adaptándonos a los cambios. Y sí, es ciertamente hemos aprendido de los errores, se están dando, o se está yendo atrás en algunas cosas que se pensaron no eran y ahora sí son, y sí ya están Sí, más. y te digo una cosa, con la situación que tenemos, por lo menos aquí en la Florida, por lo menos en el sur de la Florida, con los hospitales, ahorita con esta ola, el cambio, o sea, la afectación del sistema de prestación de salud es notable, ¿ok? Ujú. Porque el volumen es tan amplio que es inmanejable. Sí, yo Eso creo la que esto gente no no lo lo sintió entiende. Florida, no lo sintió Florida al principio, pero lo No está lo sentimos ni sintiendo siquiera en ahora. el verano anterior. O sea, es importante, la gente no entiende eso. Entonces, parte de todo este hincapié en que la gente se vacune, y si ahí es porque si tú colapsas el sistema de salud, hay más muertos de lo que deberías tener porque no lo pudiste, y no Correcto. solo en el área de COVID, sino en el área no COVID. Los pacientes con cáncer, los Exactamente. pacientes con infarto, los pacientes con... Todo se afecta, todo se retrasa. Ahorita se suspendieron aquí las cirugías electivas y eso incluye cirugía para cáncer. Mira, las cosas se afectan. La gente no Claro. puede tener los laboratorios que debería tener en el tiempo que debería tener. La respuesta médica no es tan eficiente como era. Los pacientes no están siendo vistos en la oficina de sus médicos. Los niños no están recibiendo la vacuna porque no lo pueden ver porque hay muchos casos. Todo se afecta. Y esa Se es la colapsa el razón sistema. fundamental. Ujú. Y esa es la razón fundamental por la que inicialmente se decidió hacer ese cierre de la ciudad, y ahora que hemos aprendido no lo hemos cerrado dramáticamente, pero seguimos insistiendo, eviten los sitios cerrados, las aglomeraciones, no usar la mascarilla, porque lo que queremos evitar es que se enferme tanta gente, y lo estamos viendo. Esta epidemia actual, este brote en los Estados Unidos es fundamentalmente de no vacunados, no es de vacunados, es de no vacunados. Pero lo estamos sufriendo todos. Pero bueno, se me acabó el tiempo, doctor Carlos Torres Viera. Gracias por haber estado en el programa, por andar aquí conmigo acechando, compartiendo y de verdad ayudándome a entender, y a mí, a todos los escuchas, este virus que ha sido tan cambiante, pero que al fin y al cabo, pues ya poco a poco lo vamos comprendiendo, vamos aprendiendo a vivir con él, que no sé si es ya una realidad de, ok, ya está aquí, no se va más nunca. Y así nos quedamos y aprendemos a vivir como hemos aprendido a vivir con otras enfermedades que están allí, ¿no? Parte del problema va a pasar por eso también, o sea, que tengamos cierto ya control de la situación y vamos a tener que aprender a vivir con ello. Eso no quiere decir que ser indiferente al virus, ¿ok? Sí. Pues ciertas cosas van a cambiar definitivamente, por lo menos en el área de salud, para nosotros siempre va a ser un elemento de peligro, ¿ok? De ahora en Ujú, adelante. ujú. Te doy las gracias por la invitación al programa, te doy las Sí. gracias a tus oyentes, espero haber podido explicar las cosas un poco sencillas, de forma que lo entendieran. Sí. Si no se logró en todo el momento, bueno, me disculpo por ello, pero bueno, se trata de hacer lo mejor posible. No, estamos muy felices de haberte tenido, de verdad que sí, yo lo entendí perfectamente bien, yo creo que estamos haciendo todo lo posible para que se entienda, no solamente a través de esta comunicadora, muchos otros comunicadores también están tratando de llevar la información sin tanto sesgo y sin tanta politiquería, porque de verdad que lo importante de esto es que se entienda y que podamos vivir mejor y que podamos entender este momento histórico de una manera más sensata para ayudarnos y ayudar al resto de la comunidad. Gracias, de verdad que Estamos de sí, por acuerdo. haber estado con nosotros. Un feliz Gracias. día para todos ustedes, amigos, y gracias por estar en Usechando. Los espero en una próxima oportunidad. ¡Chao!
cosechando, cosechando.